El día de hoy trabajaremos la percepción. Soy Milena Guacaneme y les doy la bienvenida a este ejercicio académico. Para poder interactuar con el medio con el que nosotros nos desenvolvemos, la evolución nos dio la posibilidad de tener una dotación de mecanismos biológicos sensibles que permiten tener o acceder a diferentes tipos de energía. Esto se denomina sistemas sensoriales. Existen diferentes tipos de energía que pueden nuestros sistemas sensoriales recibir, ¿sí? O detectar las ondas electromagnéticas, las ondas sonoras, el calor, la presión. Y esta información llega necesariamente a nuestro sistema nervioso para así modificar nuestra conducta y posibilitar pues la interacción adaptativa que tenemos nosotros con el medio. Entonces, para poder hacer eso, el cuerpo está dotado de una estructura funcional que es conocida como la neurona y también las células gliales. Las neuronas son células especializadas que reciben, procesan y transmiten la información eh, muy específicamente y muy exacta y permiten que exista la comunicación entre diferentes circuitos o entre diferentes sistemas. Para ello se pueden configurar dos tipos de señales, unas eléctricas y otras químicas. Cuando hablamos de los mecanismos de comunicación eléctrica, pues estamos hablando de aquellos que se transmiten de una parte a otra dentro de la misma neurona, ¿sí? Un potencial de acción. Pero cuando hablamos de un mecanismo químico, una transmisión química, estamos hablando de la información que se transmite en diferentes células, ¿sí? eh, ya necesitamos pues que se libere alguna sustancia, un neurotransmisor. Para que la información, por ejemplo, de la luz o de las ondas sonoras puedan influir sobre mi comportamiento, sobre mi conducta, pues tengo que transformar esa información, ¿cierto? Por eso es que tenemos la capacidad de que las neuronas tengan la posibilidad de generar o transmitir esas señales eléctricas de neurona a neurona. Esta es la introducción a este tema que vamos a tratar en este momento, que es la transducción. Un receptor sensorial puede ser una célula tanto neuronal como no neuronal. Cuando hablamos de una célula no neuronal, que es especializada como por ejemplo un fotorreceptor, o cuando hablamos de una célula neuronal, pues ¿qué es lo que pasa con ellas? Al ser estimuladas, generan una modificación en el potencial electrónico, ¿cierto? Eléctrico, similar a lo que sucede dentro de la neurona cuando estamos hablando de la situación presináptica o postsináptica, cuando se libera un neurotransmisor. La transducción sensorial es un cambio, obviamente, de la permeabilidad de la membrana de la célula receptora que es producido por la energía del estímulo sensorial. De esta manera, el efecto del estímulo modificará ese potencial de la membrana del receptor y generará potenciales de acción en las neuronas aferentes que llevan la información hacia nuestro sistema nervioso central. En palabras un poquito más simples, la transducción sensorial es el proceso de transformación de los diversos tipos de energía, ¿cierto? Que es la estimulación sensorial, en impulsos nerviosos que llevan a cabo, que se lleva a cabo a través de los receptores sensoriales. Entonces, en la imagen podemos ver ese circuito que se está utilizando, ¿no? Que utiliza nuestro organismo desde el estímulo que pasa hasta llegar al tálamo y hasta llegar a la corteza cerebral. Esta información o este recorrido que está haciendo hace parte de ese procesamiento subcortical. A partir de que existen diferentes tipos de energía o diferentes estímulos del medio en el que nos movemos, activan los receptores sensoriales y estos generan cambios en el potencial de acción de la neurona sensorial. Y esta información será enviada al sistema nervioso central a través de nervios craneales o espinales. Podemos dividir ese procesamiento de la información sensorial que tiene lugar en nuestro sistema nervioso central de dos maneras específicas, ¿cierto? Un procesamiento subcortical y un procesamiento cortical. En la mayor parte del sistema sensorial, el procesamiento de esta información que proporciona las señales neuronales
hace parte o comienza en diversas estructuras subcorticales antes de alcanzar como tal la corteza cerebral, ¿sí? En donde se da lugar propiamente a la percepción. La estructura subcortical principal del procesamiento de esta información sensorial es el tálamo. Toda la información sensorial que nosotros recibimos. Bueno, a excepción del sistema nervioso olfativo, porque él es el único que no pasa por el tálamo, pero a excepción del olfato, toda la información pasa por el tálamo antes de llegar a la corteza, concretamente a los núcleos de la corteza, en su relevo en la información sensorial. Entonces, el núcleo geniculado lateral encargado de la visión, el núcleo geniculado medial encargado de la audición, el núcleo ventral posteromedial del gusto o de la información somatosensorial. El núcleo ventral posterolateral, información somatosensorial. Eh, Debemos tener presente que el tálamo pues cumple una función de relevo, pero es una función muy importante porque el tálamo es el encargado estrictamente de organizar, ¿cierto? Dentro de esta estructura, pues hay una serie de conexiones intratalámicas que filtran y modulan la información que será enviada posteriormente a la corteza. Si vemos, por ejemplo, el procesamiento de la información auditiva. Entonces, la información proviene del nervio auditivo, llega al núcleo coclear del bulbo raquídeo, se transcurre por las vías paralelas, terminando en el núcleo geniculado medial del tálamo. Por su parte, la información del gusto, ¿sí? Entonces, está enviada a través de tres nervios craneales, el facial, el glosofaringeo y el vago, hasta llegar al núcleo del tracto solitario para alcanzar las neuronas del núcleo ventral postromedial del tálamo, del hipotálamo lateral, pero también de la amígdala. Cuando hablamos de ese procesamiento cortical o de la corteza como tal, es el procesamiento más complejo de la información sensorial que tiene lugar allí. En él están implicadas muchas áreas. Esta información proviene de núcleos especializados del tálamo, como lo vimos ahorita, a excepción del olfato, y alcanza en primer lugar las áreas sensoriales primarias, de ahí es transmitidas a las áreas sensoriales secundarias, las áreas de asociación, que constituyen el nivel más complejo del procesamiento. Allí se integran algunas de las señales procedentes de áreas de diferentes modalidades sensoriales. Cuando hablamos, por ejemplo, de la corteza sensorial primaria, es aquella que recibe proyecciones de los núcleos de relevo de la información sensorial del tálamo. Eh, la corteza somatosensorial primaria se encuentra ubicada en el lóbulo parietal, en la circunvolución postcentral. En esta región cortical correspondería a lo que nosotros conocemos como las áreas de Brockman 1, la 2 y la 3. Miremos, por ejemplo, la corteza visual primaria. Se localiza en el lóbulo occipital, ¿cierto? Lo correspondiente a la área 17 de Brockman, en la parte más posterior del mismo, en una visión lateral y ocupando la cisura calcarina de la visión sagital medial. Si hablamos de la corteza auditiva primaria, se localiza en el lóbulo temporal, concretamente pues en la región correspondiente, por ejemplo, al área 41 de Brockman. Al hablar de las cortezas de asociación, pueden ser unimodales o multimodales. Cuando una área de asociación es unimodal, se encuentra adyacente a las áreas sensoriales primarias y lleva a cabo un procesamiento más complejo de la información. Integra normalmente diferentes características del estímulo, el color, el brillo, la forma, el tono, el volumen. Estas áreas de asociación unimodal suelen denominarse áreas sensoriales secundarias. Pero también existen, pues, como lo estamos viendo, unas áreas de asociación multimodales que corresponden a múltiples modalidades sensoriales que modifican la respuesta en base a diferentes circunstancias, ¿sí? Se trata de neuronas que recogen la información de otras modalidades sensoriales y de otras regiones cerebrales implicadas en otras funciones, como por ejemplo la atención, la memoria, pues que son responsabilidades ya, funciones cognitivas superiores. El esquema del procesamiento de la información se da fundamentalmente de forma jerárquica, de manera que se analiza la información en una región y se envían los resultados a regiones que se encuentran por encima de la jerarquía para que lleven a cabo un análisis posterior. Esto es percibir.
¿cierto? Cuando hablamos de algunas situaciones de la percepción, ¿sí? Acá hay un ejemplo de cómo está identificada nuestra sensación, ¿sí? En nuestro cerebro. Pero acá llegamos a un tema muy importante que son las agnosias. Usted dirá, ¿qué es una agnosia? La palabra agnosia proviene del griego y significa desconocimiento, ¿sí? Gnosis es conocimiento, pero si le agrego una antes es negación o ausencia. Por eso significa la pérdida de la capacidad de transformar la sensación en percepción, por lo que el individuo, aunque está viendo, aunque está escuchando, aunque está sintiendo, no puede reconocer los estímulos visuales, ni auditivos, ni táctiles. Cuando hablamos de las agnosias, estamos hablando de diferentes clasificaciones de agnosias. Existen agnosias visuales, existen agnosias espaciales, existen agnosias auditivas, táctiles, ¿cierto? Hablemos, por ejemplo, de cada una de una manera un poquito más específica. Cuando hablamos de una agnosia visual, estamos hablando de la incapacidad que tiene la persona para reconocer estímulos visuales familiares, a pesar de que conserve, ¿sí?, la sensación visual. Se presenta que un defecto perceptual, la persona no logra o no puede decir qué es lo que está viendo, qué es el objeto que está percibiendo. Estas alteraciones se pueden observar en el reconocimiento de un objeto, por ejemplo, una agnosia visual de objeto, así se llama. En el reconocimiento de los colores, la cromatoagnosia. En el reconocimiento de las caras, la persona no logra identificar la cara, esto es una prosopagnosia. Entonces, para comprender mejor el sistema occitoparietal, que es el que está involucrado en el reconocimiento visual y en el reconocimiento visoespacial, debemos describir los dos sistemas visuales corticales existentes ahí. Los dos se originan en el mismo lóbulo occipital, ¿cierto? En la corteza visual primaria, pero el sistema visual ventral va hacia el lóbulo temporal y el sistema visual dorsal va hacia el lóbulo parietal. El sistema visual ventral se encarga de qué es, ¿sí? De la identificación. Y el sistema visual dorsal del dónde, es decir, de la localización especial. Pero también podemos hablar, por ejemplo, de una agnosia auditiva. Cuando estamos hablando de una agnosia auditiva, estamos hablando de la incapacidad que tiene la persona para reconocer ruidos comunes o sonidos musicales o incluso el mismo lenguaje hablado. Eh, Cuando hablamos de una agnosia de ruidos, pues es la incapacidad de reconocer el origen de los ruidos característicos. Cuando hablamos de una amusia, estamos hablando pues de esa dificultad o incapacidad para reconocer las canciones o los sonidos de los diferentes pues instrumentos. Cuando hablamos de una agnosia táctil, estamos hablando de la incapacidad para diferenciar un objeto mediante la palpación con los ojos cerrados, ¿sí? El trastorno depende de la lesión, la ubicación de la lesión donde esté, ¿cierto? En el lóbulo parietal, pero la persona no logra identificar o reconocer la forma o las dimensiones del objeto, no logra identificar a través del tacto, pues nombrar qué objeto es. ¿Sí? Cuando hablamos de una agnosia espacial, por ejemplo, estamos hablando de la incapacidad que tiene una persona de analizar o de utilizar correctamente los datos espaciales, de localizar un objeto con respecto al cuerpo o entre ellos, apreciar la distancia, la dirección. Cuando hablamos de agnosias auditivas, pues también estamos hablando de la dificultad para reconocer un estímulo auditivo, verbal o no verbal, aunque la persona pues siempre lo ha utilizado. Puede observarse una dificultad para distinguir sonidos naturales, ¿sí? La prosodia del lenguaje, de los tonos, de las melodías, la música, como ya pues los había dicho. Pero también existen unas agnosias somáticas, ¿cierto? Esas agnosias pues se refieren a esa alteración en el conocimiento del esquema corporal como consecuencia de una lesión cerebral. Los trastornos de este esquema corporal se pueden agrupar unilateral o bilateral, en una parte del cuerpo o en las dos partes del cuerpo, ¿sí? Entonces, cada una tiene una división muy específica. Cuando hablamos de las agnosias visuales, dentro de esta clasificación está agnosia visual de objetos, acromatoagnosia, alexia agnóstica, prosopagnosia o simulacroagnosia.
¿sí? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de las auditivas, verbal, no verbal, en la no verbal está para los sonidos y para la música, que sería la música. Cuando hablamos de las agnosias táctiles, hablamos de la estereoagnosia, ¿cierto? Primaria o secundaria. Eh, Esta es una imagen de lo que puede resultar en un ejercicio. Entonces, el modelo de la flor y cómo lo copia. Pues el paciente, lo mismo en la casa. eh, Esto es en un ejercicio de una actividad de una persona que sufre una agnosia. Esta es la información que utilizamos para el desarrollo de este ejercicio académico. Esperamos que sea de utilidad. Muchas gracias.